prudentes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto poder estar en sintonía junto a todos ustedes. Y en la dirección general de la estación, como siempre, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción, Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción, Pedro Uruchurtu. Es Radio Caracas Radio, en YouTube, en Periscope, en Twitter, @RCR750. También pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.versión en vivo. Y también en diferido, las 24 horas, los 7 del programa, llega gracias a Habibis Cakes. Aquí apoyamos al emprendimiento honesto. Es un postre triple B, bueno, bonito y barato. Tienen que seguirlos en @_cakes. En todos en la tarde, hasta una fiesta, hasta una celebración, lo que usted necesite, ellos están allí disponibles para ser pedidos. Así que contáctelos de hoy con un tema que creo que una palestra, no solo por lo que viene ocurriendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que está teniendo lugar, no era un tema aparentemente relevante, pero a partir de la visita de los funcionarios de la administración, de que Venezuela le provea petróleo, a mi primer invitado, David Morán, ingeniero industrial, va a acompañarnos en esta su casa. Hola David, bienvenido. Hola. Ya es una narrativa, ya es una aparentemente para doblar su brazo a partir de los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo estamos viendo esto a nivel de la industria petrolera y de lo que realmente está pasando en Venezuela? ¿Tú crees que esto es posible? No, no es posible. Fíjate, Venezuela fue un proveedor confiable y gracias al socialismo se volvió un proveedor no confiable para los clientes que tienen ahorita, los chinos, los cubanos no, porque ellos lo que hacen es recibir su cuota parte del garrapatismo, pero del mercado asiático, etcétera. Venezuela ya no es un proveedor confiable. Ningún país en socialismo es confiable en nada. Comenzando por el mismo país, nosotros tenemos un déficit energético y una pobreza energética enorme. Desde el año 2019, con aquel mega apagón de 3 días, bueno, se corrió esa cortina de que Venezuela tenía seguridad energética, y Venezuela lo que tiene es una pobreza energética enorme. Entonces, pensar que un país con esa pobreza energética puede ser un proveedor confiable de energía a otros países en socialismo es simplemente delirante. Eso no tiene... Es más, Venezuela tiene muy poca... Vamos a suponer que tenga petróleo. Vamos a ponértelo así. Vamos a suponer que tenga gerentes, que no es así. Vamos a suponer que tenga recursos, que no es así. Vamos a suponer que tenga la tecnología, que no es así. No hay la energía en el país para aumentar considerablemente el petróleo. Esas bombas que mueven el petróleo consumen muchísima energía. No la tenemos. Y eso que tenemos ahorita, las hidráulicas apagadas, etcétera. O sea, ya dejamos de producir acero, no estamos produciendo aluminio. Venezuela solamente tiene una oferta de 10 gigavatios disponibles. Y cada vez que más o menos uno quiere enfriarse un poquito más, el otro quiere eso, te someten a apagones. En Venezuela hay un apagón. Un apagón es una interrupción eléctrica de más de 15 minutos. En Venezuela hay apagones cada 20 minutos. En algún lugar de Venezuela. Mientras estemos conversando, va a haber un apagón. Entonces, pensar, Pedro, racionalmente, de que se va a cambiar la ley de hidrocarburos, de que se va a cambiar eso en un término que sea atractivo, habla bobería. Fíjate, tú tocas un punto medular acá, ¿no? Que es la situación energética del país, la pobreza energética. De hecho, yo sé que tú has estado haciendo seguimiento en particular al tema petrolero, pero en general al tema energético en el país. Has compartido unas cifras que me gustaría que incluso las compartieras un poco hoy en cuanto a cómo estamos hablando en este momento, qué está pasando hoy con eso que llaman PDVSA, una industria que, por cierto, además que está desmantelada, destruida, la hicieron un vehículo para el crimen y de hecho por eso ha sido sancionada. Es decir, esto está a la vista de todo el mundo. Pero eso yo lo quiero conectar además porque, a ver, se supone que si tú y yo sabemos esto y lo estás compartiendo y lo has venido estudiando, también los americanos lo saben.
Es decir, Estados Unidos sabe que eso está ocurriendo en esos términos. Entonces, ¿cuál puede ser realmente el incentivo que está ocurriendo acá? Es decir, es un tema de lobby de las empresas, por ejemplo, Chevron, que ha salido a la vista, a flote. Absolutamente cierto. Chevron está detrás de un lobby monumental en Estados Unidos. Chevron es de las pocas empresas que tienen petroleras importantes, que tienen buenas relaciones con el gobierno de Biden. El gobierno de Biden ha sido muy hostil a las empresas petroleras en Estados Unidos. No solamente a las grandes petroleras, las transnacionales como Exxon, Conoco, etcétera, sino además a las petroleras internas de Estados Unidos. Por lo menos a EQT, que es la gran productora de gas de Estados Unidos y distribuidora de gas en Estados Unidos, o Pioneer, que es una líder en el fracking de lutitas. Ha sido sumamente hostil. Entonces, si yo fuese presidente de Chevron, yo intentaría hacer lo mismo que están intentando ellos. Decirle, señor, el señor Maduro está un poco flojito, está un poco asustadito ahorita con las sanciones. Él me está ofreciendo unos barriles para repagarme un deudón que tiene conmigo. Déjeme que me pague esos barriles. Total, esa caja no va a ir para Maduro. Esa caja va para la deuda nuestra. Y además me está diciendo que yo puedo enviar esos barriles a donde yo quiera y yo los enviaría a Estados Unidos. Bueno, es una ventana de oportunidad que está viendo Chevron ahí. Esa ventana se cerró ya, porque primero, al hacerse público ese acercamiento, en este momento, tanto demócratas, un sector demócrata del gobierno de Biden, pegó el grito al cielo, y los republicanos aprovecharon la oportunidad para criticar duramente a Biden. Entonces, ayer la señora Psaki, que es la vocera, digamos, de la Casa Blanca, dijo, no. Sí hablábamos en algún momento, y desde hace tiempo Chevron, sin nombrarla, viene planteándonos eso, pero no hay más. ¿Por qué lo hace Chevron? Bueno, porque Chevron tiene un compromiso con sus accionistas. Chevron es una empresa que cotiza en bolsa. Chevron ya ha declarado algunas pérdidas importantes en sus operaciones en Venezuela. Por lo tanto, eso afecta a los dividendos. Ahí esas empresas invierten en esas empresas fondos de retiro de viejitos que fueron educadores en Estados Unidos y viven de la platica que le da Exxon. Perdón, entonces yo haría eso. Ahora, es posible solamente en esa dimensión. Chevron tiene unas operaciones muy modestas en Venezuela. Su producción, su participación aquí en el petróleo no supera los 120, 130 mil barriles. Que digamos, es modesto pues, para lo que Venezuela estuvo produciendo. Quizás es muy importante para lo que hoy esta gente quiere obtener. Fuera de eso no hay, los barriles venezolanos ya no pertenecen a Occidente. Esos barriles antes iban a refinerías mexicanas, a refinerías brasileras, a refinerías estadounidenses, a refinerías en el Caribe, y ya no van, esos barriles van a China, básicamente. Entonces Venezuela no tiene juego en este continente en materia energética. Y es muy poquito el juego que tiene en materia asiática. Hoy Venezuela es un país marginalmente petrolero. Produce el 2% de la producción de la OPEP. Y aquí no juega nada en este continente. Ni en petróleo ni en gas. Fíjate que lo que tú mencionas a mí me parece muy importante. Uno, porque con este tema del anuncio, bueno, supuestamente Estados Unidos, eso no es así. O sea, tú bien lo explicabas, es decir, aquí tienen que haber una serie de reformas tan importantes, prácticamente una reconstrucción desde el punto de vista no solo energético, del país, del Estado de Derecho, institucional, en fin, todo lo que sabemos que hay detrás. Y eso trasciende a la decisión de un burócrata, que hoy puede decir algo, pero esto va a tomar mucho tiempo para que realmente Venezuela pueda volver a ser un proveedor confiable. Ahora, sobre este tema, bueno, tú mencionas, Venezuela no llega ni al 2% del mercado hoy. En la región, de la producción OPEP. De la OPEP. En el mundo, en la región estamos viendo, bueno, aparentemente hay proveedores que podrían hacer esto que está buscando Estados Unidos. Se hablaba de Colombia, de Ecuador, obviamente con un nivel mucho más, digamos, por debajo, pero
En fin, ¿cómo estás viendo tú ese tema? Porque una de las grandes críticas que se le ha hecho a Biden, incluso sectores con el Congreso y obviamente sus grandes opositores a la administración, han dicho, bueno, pero este señor lo que ha hecho, primero destruyó la producción interna, prácticamente la aniquiló, entonces más bien volvamos a la producción interna y además recurramos a vecinos como Canadá o a países serios de la región en lugar de lavarle la cara a un tirano. Sí, ¿cómo estás viendo tú el rol de la región en todo esto, ¿no? Si fuera un tema realmente de satisfacer una demanda energética entre los Estados Unidos. Mira, al señor Biden solamente le va a tocar y decir, mire, produzcan ustedes todo lo que puedan, que yo me encargaré de mis compañeros verdes, los enanitos verdes, de convencerlos de que el ambiente puede esperar un poquito más por nosotros, ¿no? Estados Unidos es la potencia energética del continente, por mucho. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Biden, a pesar de todas esas restricciones, no ha logrado que la producción de Estados Unidos colapse. Sí lo pudo hacer el mercado, digamos, la pandemia, pero ahorita están. Ahora, lo que le están pidiendo los productores estadounidenses al gobierno de Biden es, bueno, sean serios, o sea, no sean hostiles, no estén hablando con la banca para que la banca nos niegue los recursos, abran eso y nosotros muy rápidamente podemos subir. Estados Unidos es un país que tiene una capacidad hoy de aumentar 300, 400 mil barriles antes que termine el año. Y la producción de gas de Estados Unidos va con eso asociado. Es una industria petrolera muy, muy vigorosa, muy adelantada tecnológicamente, totalmente integrada, desde el pozo hasta las universidades investigando, etcétera, hasta los terminales de exportación de gas, de petróleo. Estados Unidos es muy grande en eso. Canadá es el otro gran suplidor de Estados Unidos. Canadá tiene una cantidad de recursos petroleros enormes, ha sabido manejar el crudo extrapesado de allá, que no se extrae como el de acá, que es una bendición como el que se extrae de acá, que se extrae líquido. Allá es minería petrolera. Se hace minería de las rocas de lutita, se llevan, digamos, una licuadora gigantesca con agua caliente y de ahí se convierte en algo parecido al petróleo nuestro y ahí comienza su proceso. Es una industria muy avanzada también allá y muy poderosa. Bueno, entonces están pidiendo ahorita, fíjate, si se terminan los pocos kilómetros de una tubería que parte de Canadá y llevaría ese crudo hasta la costa del Golfo de Estados Unidos, donde están las grandes refinadoras estadounidenses. Allá hay 15 millones de barriles de capacidad de refinación instalados. Esas refinerías pueden aumentar rápidamente la cantidad de productos petroleros que hacían, que importaban precisamente de Rusia, y comenzar a cambiar de una vez la dinámica energética que había entre Europa, Estados Unidos, etc. Y eso va a cambiar. Yo no tengo duda, Pedro, de que eso va a cambiar. Estados Unidos va a ser el gran exportador de gas del mundo y lo va a completar en los próximos 2-3 años. Eso es inevitable. Y mientras tanto, bueno, las energías alternativas, la solar, la eólica y esas, van a seguir su curso. Pero no va a ser tan rápido en Estados Unidos como pensaba Biden, porque Estados Unidos no hay otro suplidor confiable de energía fósil en el mundo aparte de ellos. Fuera de este continente, los países con energías fósiles son países tiránicos. Entonces, estas economías consolidadas de Europa no van a depender, y con el caso ruso ya lo vieron, pero clarito. Aprendieron la lección, ¿no? Así es. Entonces Europa va a vivir un periodo un poco largo de energías caras, porque van a tener que invertir masivamente. Ellos sí van a redoblar los esfuerzos de invertir masivamente en eólica y solar. Y el gas ruso que venía va a ser sustituido por unos trenes, va a ser trenes de barcos que van a estar como un serruchito yendo y viniendo a los puertos de recasificación que va a haber en Europa y los va a alimentar Estados Unidos. Eso va a ser así, porque ahí sí hay un juego geopolítico. Y lo que sí introdujo Putin en esta ecuación hoy en el mundo, de que no se puede confiar en países tiránicos para materia de energía.
El golpe que le ha dado Putin al mundo energético es terrible. Pero la industria rusa va a terminar como la industria nuestra. Es que yo digo que nosotros venimos del futuro, es porque ya lo vivimos. Ya PDVSA hizo, Chávez en el 2006 amenazaba a Estados Unidos. Miren, en ese momento nosotros exportábamos casi 1 millón y pico de productos a Estados Unidos y 1 millón y algo de petróleo a Estados Unidos. O sea, mucho más importante de lo que es Rusia hoy en Estados Unidos. Rusia exporta 640.000 barriles, 670.000 barriles. Exportó hasta la semana pasada, donde le cortaron a cero ya los suministros, de los cuales 200.000 eran crudo, un crudo que llaman Urales, que es un crudo mediano, medio dulzón, y 400 y pico de productos intermedios de refinerías, cortes, algo de base de lubricantes, etc. En el 2006, siendo Venezuela para Estados Unidos muchísimo más importante en cantidades de lo que suplíamos allá, además teníamos una red de refinación importantísima a través de Siglo, y Estados Unidos producía unos 8, 7 millones de barriles en aquel momento. El gobierno de Estados Unidos le encargó de las implicaciones del cese del flujo petrolero de Venezuela a Estados Unidos en ese momento. Se lo encargó al Departamento de Energía. Y la respuesta del Departamento de Energía en el año 2006, en su informe, que ya fue desclasificado, decía que el impacto era too little, muy pequeño. Entonces, pensar que hoy, cuando Estados Unidos produce 11 millones de barriles, Venezuela apenas marginalmente puede exportar 499, 500.000 barriles, 600.000, si, bueno, ponle un caso excepcional, si llega el condensado iraní. Es un delirio pensar que el que fue un suplidor confiable, que lleva años sin ser confiable, va a ser ahora, de la noche a la mañana, un suplidor confiable para Estados Unidos. Es una narrativa boba. O sea, no sé. Sí, fíjate que preocupa por un lado porque uno empieza a ver, bueno, Bloomberg, New York Times, y uno empieza a ver todo el aparato, ¿no? Que obviamente obedece a parte de lo que estamos diciendo. ¿No? Obviamente hay unas compañías que están interesadas, Chevron está detrás, pero bueno, uno empieza a ver que hay una narrativa que pareciera que ve esto tan fácil como, bueno, si desmontamos unas sanciones por aquí, firmamos una cosa por acá y listo, esto es una maravilla. Y todos sabemos que no es así. Sin embargo, esto afecta desde luego el ánimo de la gente dice, oh, ¿qué está pasando acá? Van a reconocer al régimen, van a desmontar. Bueno, pareciera que políticamente sí hay una decisión de avanzar en el relajamiento de ciertas sanciones y en buscar una aproximación distinta, pero la realidad es que hacerlo por esta vía energética, tal como tú mencionas, pues parece prácticamente es una imposible. Mala excusa. Usar la energía para... Si Biden quiere abrazarse con el señor Maduro, que ese es su problema, pero por energía no es, eso sí te lo puedo asegurar. Puede inventar cualquier otra cosa, el clima, el arco minero, los tepuyes, sí. pero por energía no es porque no hay. La empresa petrolera, sea privada o pública, que paga los peores salarios en el mundo, muy, pero muy mala, que vive sufriendo accidentes y derrames, etc. Pensar que esa empresa es capaz de meter 200, 300.000 barriles en un año es sencillo. O sea, tan que son audaces por ignorancia, porque el ignorante también suele ser muy audaz en muchas de las cosas que dicen, ¿no? Pero es insólito, eso no es posible. Sí, totalmente. De hecho, alguien decía ayer que parte del problema del artículo de Bloomberg, además de su enfoque, es que todos sabemos que no funciona, está desmantelada, está destruida. Yo quiero conectar esto, David, con un tema que además ha sido parte del debate, y esto ya quizás saliéndonos un poco del tema Venezuela, pero yendo un poco más hacia el debate global del tema energético, que es el tema verde, ¿no? Porque, bueno, por un lado esa es la excusa de Biden a lo interno para decir, ¿sabes? Que, bueno, las empresas adentro tienen que, ¿sabes? Hay que cuidar el medio ambiente, están obviamente favoreciendo todo un lobby que hay alrededor de ese tema, el fulano Green Deal y toda esta cuestión, pero luego también vemos que pareciera que la realidad de la guerra y esto que nos está planteando el mundo hoy, la geopolítica,
bueno, nos dice que estamos muy lejos de ver ese mundo verde que algunos pretenden imponer y que más bien tenemos que entender que la energía es necesaria, la energía fósil es necesaria y que hay maneras además de ir perfeccionando el cuidado del medio ambiente sin renunciar a eso, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú ese tema? Porque es un debate, ¿no? Un debate ahorita Sí. que está en la palestra. Europa se va a hacer más verde que nunca. Si Europa iba a ir a un paso, digamos, a un paso 1.3, va a ir ahora al paso 3.8. O sea, lo que te dije antes, su seguridad energética no la puede dejar en manos de Putin o de los príncipes de Arabia Saudita. Europa va a redoblar sus esfuerzos. Fíjate, el mundo energético comprende cómo debe irse hacia la descarbonización. Se entiende que el uso del carbono ha causado un daño antropogénico al ambiente, o sea, es causado por nosotros, y que el mundo también tiene límites para procesar esa cantidad de carbono. Eso lo entienden los petroleros más petroleros y lo entienden los verdes más verdes. Lo que no lo han entendido son los políticos. Entonces se pretendió una agenda de transición energética desordenada, es decir, no le vamos a dar plata a las energías fósiles y le vamos a dar mucha más plata a las energías verdes. La consecuencia de una transición desordenada, es decir, con financiamiento loquísimo, para llamarlo así, es que hay una densidad energética en algunos productos que todavía no tienes el equivalente más verde en otro lado. Y no lo puedes sustituir, a menos que quieras, bueno, que la gente muera de frío en los inviernos, o sea, que la lleve al siglo 1800, pero con una población que es 30 veces más grande. Entonces, las necesidades eléctricas hoy, que es lo que da la modernidad a la vida, tienes que llevarlas. Sí, vamos a descarbonizar, pero vamos a descarbonizar de manera ordenada. Y una de ellas es, bueno, vamos a hacer una transición hacia el gas. Estados Unidos está yendo a una transición interesante de gas. Nosotros tenemos unas reservas enormes de gas. Y eso es lo más rápido que se puede ir ahora. Entonces, entender eso, tú tienes que las petroleras no son las malas del ambiente. Las petroleras son las que nos van a permitir ir a una transición energética ordenada, que se está dando y que en el caso de Europa, esa transición hacia lo verde se va a redoblar. Totalmente. Interesante eso que tú mencionas, porque bueno, es parte también de, por un lado, el debate, pero también una especie de chantaje que hay, ¿no? Que termina siendo como demasiado sumacero todo esto, ¿no? O una cosa o la otra, y resulta que... Es así, bueno, es así. pero al final vas viendo que hay maneras o sea, no son excluyentes las discusiones y se está avanzando en esa dirección. Fíjate, el año pasado, antes que estallara la crisis en Ucrania, saliendo de la pandemia, el consumo de carbón batió un récord y las emisiones de carbón, sobre todo provenientes de China, batieron el récord histórico. Entonces, bueno, en eso tenía razón Trump. ¿Cómo va Estados Unidos a pagar la electricidad más cara porque les rebaja la densidad energética disponible a ese país para comprarle productos a China para que China siga aumentando o sea, eso es lo que yo llamo el desorden en las transiciones energéticas. Igual que el caso de Venezuela. Venezuela tiene todavía futuro petrolero, cada vez más chiquito. Yo veo que Venezuela vuelve a producir 1 millón de barriles diarios de crudo. Va a estar lejos. Pero Venezuela puede producir muchos tera cubic feet, TCF, de gas. Venezuela tiene grandes reservas de gas. Muchas, para sacarlas, vamos a tener que producir crudo. Pero con ese crudo tenemos una refinería, podemos hacer muchos productos, podemos ir más hacia la parte petroquímica, etc. Es decir, Venezuela también tiene una oportunidad enorme de diversificar su uso y su oferta energética. Y lo podemos hacer de una manera soberana, independientemente de cómo vaya el resto del mundo, si es que tenemos un consenso en eso. Hay países que están muy verdes, países desarrollados. Noruega es un país muy verde, paga una electricidad muy cara, pero bueno, tienen plata para pagarlo. Eso es un consenso social que se logró ahí. Eso es un país muy pobre, tiene pobreza energética. Entonces, pensar siempre que Venezuela, teniendo las deficiencias energéticas que tiene, que se van a agravar,
y es un país que puede exportar energía mientras vive de apagones. Venezuela es un país intermitente. Venezuela es un país que está on, off todo el tiempo. Sí. No puede vivir así. O sea, entonces, yo orientaría más el debate energético, del rol energético de Venezuela, no como un suplidor de nada confiable. Venezuela tiene que suplir confiablemente aquí, internamente, la energía que necesitamos. Eso es un clamor popular y eso es un deber de cualquier planificador, entender que nosotros tenemos una urgencia energética brutal. Aquí nos quedamos sin agua. Y será uno de los grandes desafíos, en la reconstrucción del país, sin duda. Sí, elevar la seguridad energética del país se puede hacer en 5 o 6 años, elevarla. Consolidarla se puede llevar unos 10 años. Si no tenemos eso, es imposible que se esté hablando de crecimiento económico en el país. O sea, yo a veces veo unas proyecciones de economistas que deliran, simplemente deliran porque hacen sobre una base de tanta industria y el PIB va a crecer tanto aquí y aquí y allá. Y yo simplemente me pregunto, ¿con qué electricidad van a hacer eso? O sea, aquí hace 8 años se les insinuó y se les obligó a los hoteles, centros comerciales, etcétera, que autogeneraran su electricidad. Ellos lo hicieron y luego se quedaron sin electricidad porque no está el combustible para alimentar esas plantas. Entonces, yo no sé cómo no pueden entender la causalidad que hay. Para que se dé B, tiene que haber A. Si no hay A, no va a haber B. Entonces, si no hay energía, no hay posibilidad alguna de crecer en los términos que ellos están creciendo. Y el problema energético que tenemos en Venezuela es que la energía en Venezuela es casi un monopolio absoluto del Estado. Entonces es terrible la situación de Venezuela hoy. Y si no se rompe eso, no es posible, no hay ninguna posibilidad de que el país pueda crecer económicamente. Podrá hacer rebotes estadísticos como ahorita, que bueno, salimos de la hiperinflación, una cosa, seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, eso, que sea hiper o no hiper, Venezuela tiene una inflación fuera de control y que se exportó un poquito más, que fueron unos visitantes más por un hotel. Claro, tú no vas a los hoteles donde hay apagones, donde hay, tú sabes, te comen los zancudos. Y entonces, al final de todo esto, Pedro, es que aquí manejamos el tema energético en el país de una manera casi de rochelita, cuando es las cosas más serias que yo creo que nos está ocurriendo. Totalmente. Bueno, David, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo esta conversación. Me quedó pendiente que habláramos un poco de tu visión de cómo estás viendo el tema financiero con toda esta dinámica geopolítica, pero bueno, seguro lo conversaremos en otra oportunidad. Bueno, te doy un minuto de eso. Bueno, dale. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo estás viendo? El mundo hoy es ese mundo. Bueno, el dólar va a perder su hegemonía como moneda de reserva. La administración Biden lo ha hiperinflacionado. Emite sin respaldo, igual que el Banco Central Europeo. O sea, todo el sistema fiat está en peligro. Han surgido las cripto, que son monedas bastante, sobre todo el Bitcoin, una moneda bastante más seria que cualquiera de las monedas fiat que hay hoy en el mundo. Por supuesto, India, China, Rusia y esos países de Asia Oriental van a evitar el dólar como tal. Ya están viendo lo que Biden utilizó el dólar como una herramienta militar, para decirlo de alguna manera. O sea, la metió en el conflicto, en la guerra. Entonces ellos va a ver esos cambios. En cualquier momento Arabia Saudita comienza a vender y aceptar, primero como intercambio y luego como monedas que le paguen en yuanes o en rupia, india, etc. Y eso va a comenzar a debilitar el dólar. Entonces, va a haber, yo creo que un nuevo está por nacer, no sé qué tiempo llevará, esta dinámica nadie la puede predecir cómo va, pero sí hay una mega tendencia. O sea, hay 190 países en el mundo con 190 monedas diferentes.
muchos de ellos no va a tener capacidad de tener moneda. Y simplemente las monedas mundiales se van a ir reduciendo y reduciendo cada vez más. Quizás queden algunas pocas, como para las transacciones comerciales, pero los valores, digamos, lo que, si entendemos Mises y comprendemos lo que es la teoría del valor, el valor como tal se va a expresar en, no esta moneda fiat, sino yo creo que se va a expresar en Bitcoin. Entonces tú pagarás en dólares digitales, dólares Biden, en lo que tú quieras, pero el valor como tal va a ser fijado en unidades que no sean inflacionadas. O sea, que sean inmutables, valores que sean inmutables en el tiempo. Bueno, interesantísimo esa lectura, David, creo que es muy pertinente y creo que a eso es lo que tenemos que estar haciendo seguimiento. Ese es el futuro que está llegando, ya está aquí en realidad y bueno, es parte también del reto de quienes hoy tienen el poder de montarse en esa ola, ¿no? Para que no se las lleve, porque de lo contrario, bueno, las consecuencias las vamos a pagar nosotros como sociedades. Así que creo que es esa tendencia, como bien tú mencionas, hay que hacer el seguimiento. Yo sé que tú estás en esos temas todo el tiempo, así que estoy seguro que vamos a volver a conversar sobre estas cosas próximamente. Gracias por acompañarnos. Esta es tu casa siempre y bueno, seguimos en la lucha. Gracias, Pedro. Un abrazo. Bien, amigos, conversábamos con David Morán, ingeniero industrial, consultor y estratega político, director de La Patilla. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. INAMED informó que para este jueves se esperan lluvias o lloviznas en gran parte del país. El Instituto de Prensa y Sociedad documentó en nuevo informe 380 violaciones a la libertad de expresión. Presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que si se sigue agravando la atención de los pacientes en diálisis debido a las fallas de equipos, problemas estructurales y la falta de personal. Más allá de nuestras fronteras, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dialogará con su homólogo chino Xi Jinping este viernes sobre la invasión rusa en Ucrania. Medios estatales rusos recibieron masiva ola de renuncias de periodistas. Y en los deportes, tenista español Rafael Nadal superó en 2 horas y 11 minutos a Relik Opelka en el Indian Wells y se clasificó a los cuartos de final. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy jueves 17 de marzo y le doy la bienvenida a mi próximo invitado precisamente para conversar sobre lo que fue la jornada electoral del domingo en Colombia, pero sobre todo hacia lo que viene, qué es lo que viene, cuál es el reto, el desafío frente al populismo que está obviamente creciendo en Colombia de manera exacerbada y desde luego frente a la amenaza que eso representa para la libertad. Y por eso le doy la bienvenida al congresista Juan Espinal, representante ante la Cámara del Congreso de Colombia por el Partido Centro Democrático, quien además resultó reelecto en esta elección del día domingo, y también le transmitimos desde acá nuestras felicitaciones por eso hasta el año 2026 para este nuevo periodo. Y bueno, bienvenido congresista, gracias por acompañarnos en Aquí se habla libertad. Pedro, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación al programa Aquí se habla libertad. Muchas gracias por ser ejemplo de lucha por la libertad, por la democracia, y desde Colombia te envío también un saludo afectuoso, un abrazo extendido a todos los hermanos venezolanos que siguen en Venezuela luchando por la libertad, pero que están en cualquier lugar del mundo también luchando para sobrevivir ante la circunstancia que los obligó a irse de su país desafortunadamente. Así es, así es. Y ya vamos a hablar sobre eso porque precisamente sabemos que, bueno, son muchos los venezolanos en Colombia, pero además son muchos los venezolanos que tienen un testimonio que dar frente a lo que hoy representa esta amenaza que se cierne sobre Colombia en caso de que Gustavo Petro llegue al poder. Y ya vamos a hablar sobre eso. Pero antes de conversar sobre eso, la pregunta de rigor en este momento con respecto a lo que pasó el domingo, ¿no? Su lectura de lo que ocurrió el 13 de marzo en Colombia. Hay muchas lecturas alrededor de lo que pasó. Algunos sostienen que la izquierda salió favorecida, otros creen que no le fue tan bien como esperaban, otros creen que la derecha más bien surgió en un movimiento que ahora le permite unificarse. Frente a todo esto, ¿cuál es su lectura? La lectura del congresista Juan Espinal y sobre todo el rol de este Congreso en particular, que pase lo que pase en Colombia en las próximas semanas, será decisivo o para frenar el populismo o para hacer las reformas para que el populismo llegue. Pero mira, yo creo que lo primero es que venimos de dos momentos críticos y difíciles. El primero, la pandemia, una pandemia que nos cogió a todos prácticamente y nos puso en jaque mate a nivel mundial. Sin embargo, nuestro país, bajo el liderazgo del presidente Duque, se ha logrado levantar de manera rápida con la estrategia de vacunación, donde más del 75% de los colombianos ya tienen una primera dosis de la vacuna. Y lo segundo, la reactivación económica. Nuestra economía el año pasado creció en el 2021 en un 10.6%, fue de las mejores economías a nivel mundial. Entonces creo que nos venimos recuperando y estrategias como un programa que se diseñó en el gobierno nacional denominado el PAEF, salvó 4 millones de empleos. Desafortunadamente retrocedimos casi 15 años en lo que habíamos ganado en pobreza y pobreza extrema, y a eso obviamente hay que apuntarle para recuperar ese triunfo tan importante para el país. Y lo segundo, los bloqueos liderados por Gustavo Petro, que quizás fueron más agresivos y generaron más dificultades económicas y también sociales que la misma pandemia. Y yo creo que esos dos efectos encerraron y confundieron a la ciudadanía mucho, sumado a la estrategia sistemática de desacreditar primero el nombre del presidente Iván Duque y su gobierno y el nombre de nuestro partido en cabeza de nuestro líder natural, que es el presidente Uribe. Ellos han montado una estrategia muy bien diseñada para desacreditar y para generar una mala imagen de nuestro partido. Pero también yo creo que uno tiene que ser sensato y hemos cometido algunos errores. Creo que al gobierno nacional le ha faltado comunicar mejor todo lo que ha hecho. Es un gobierno muy bueno, es un gobierno disciplinado, hay liderazgo.
En materia de infraestructura, el presidente Iván Duque ha sacado adelante todas las autopistas 4G que había dejado el expresidente Santos muy mal planteadas. Aproximadamente el 75% no tenían cierre financiero. Y lo segundo, las inversiones en materia social. Yo realmente creo que a la izquierda no le fue tan bien como ellos esperaban. Ellos lograron 16 curules. Gustavo Petro logró casi 5 millones de votos en su consulta, que sabíamos que él iba a ganar la consulta, y ese es el techo de él. Diferente a Federico Gutiérrez, que fue el fenómeno político, que logra 2.200.000 votos, solo, sin estructura política, voto de opinión, y nosotros como partido logramos 2 millones de votos, 14 senadores, 15 representantes a la Cámara, pues sumado el Partido Conservador, sumado Cambio Radical, sumado el Partido Liberal, y yo creo que un 60, un 70% del Partido Liberal, que no diría yo que están con Gustavo Petro. Yo creo que un 30% sí está con Gustavo Petro, el 70% no. Entonces aquí hay una oportunidad grandísima. Esas son las realidades políticas, esa es la democracia, hay que aceptarla con tranquilidad, pero obviamente con toda la convicción, porque aquí tenemos un reto grandísimo, Pedro. Luchar por la democracia y las instituciones, luchar por la libertad de todos los colombianos y luchar por la libertad de empresa. Hoy está en riesgo la pensión de 18 millones de colombianos, lo dijo Gustavo Petro. Va a coger las pensiones de los fondos privados y realmente lo que va a hacer es que va a feriar la plata. Como él habla de democratizar, él cambió la palabra expropiar por democratizar. O sea, le cambió el titulito a la palabra y ahí tenemos que ser muy claros. Es el mismo formato de Chávez y de Maduro. Hay una gran diferencia con Petro frente a Chávez, que Chávez adornó mucho la píldora. Este no la adorna, este es más frentero. Entonces creo que eso es muy importante para que los colombianos que creen en ese tal cambio reaccionen. Es muy importante esto que usted menciona, congresista, sobre todo lo último con este tema de expropiar, democratizar. De hecho, el régimen venezolano ha utilizado mucho la palabra democratizar, que al final significa meterse en la vida de la gente y robarle, quitarle todo lo que le pueden quitar y hacerla absolutamente dependiente del Estado y del régimen, pues para que obviamente con eso no protesten, y si protestan los persiguen. En fin, es acabar con toda posibilidad de autonomía del individuo y por supuesto de la familia y la dignidad humana. Y esto que usted menciona de las pensiones, que tan solo es una de las tantas propuestas populistas del señor Petro, pero que al final, como bien usted dice, es un robo. Yo leí ayer en Twitter que prácticamente lo que este señor está proponiendo es el mayor robo en la historia de Colombia, y lo está proponiendo como una propuesta política, cuando él está diciendo que se va a robar el dinero de los ciudadanos. Y claro, en Venezuela había petróleo, por lo tanto no era tan necesario llegar a ese nivel y ese extremo. Eso luego lo hizo Chávez, pero obviamente en un país como Colombia, que además es la democracia probablemente de las más estables del hemisferio, y con una referencia institucional y, como bien decía usted, con indicadores a múltiples niveles, en lo económico, en lo social, etcétera, que la ubican como un país desarrollado, o al menos una gran vía de desarrollo con el mundo entero, pues obviamente ellos buscan acabar con eso. Y ahí es donde quiero llegar con la siguiente pregunta, porque frente a esto toca organizarse, ¿no? Y toca entender el riesgo que significa no solo Gustavo Petro, es el sistema que implica Gustavo Petro, es el poder que las FARC pueden llegar a obtener con Gustavo Petro, y lo que nosotros hemos dicho y alertado mucho, congresistas desde Venezuela, el peligro que podría representar para la seguridad de todo el hemisferio que se unan un régimen como el venezolano y un gobierno como el de Gustavo Petro en un gran corredor del crimen que iría del Atlántico al Pacífico, o del Pacífico al Atlántico, como lo queramos ver, producto de las actividades criminales que podría suponer esto, ¿no? Es decir, no es solo un tema interno para Colombia, es un tema para la región, en un momento en el que la izquierda está, bueno, saben que Colombia es la joya de la corona. Frente a esto, bueno, ¿cómo se detiene a Gustavo Petro? ¿Cuál es su visión frente a esto? ¿Cuál es la estrategia de aquí en adelante a la primera vuelta y por supuesto a la segunda? En fin, ¿cuál es el desafío en este momento y cómo lo van a afrontar? Yo creo, Pedro, que hay algo elemental. Tenemos que reconocer los errores que hemos cometido en el pasado, y no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque son errores acumulados. Hay reclamos sociales válidos que es importante analizar, pero también es fundamental que nosotros como próximo Congreso
y que Federico Gutiérrez plantee reformas estructurales de fondo importantes para nuestro país. La reforma a la justicia, la reforma política, qué va a pasar con nuestro sistema pensional y laboral, que es importante analizarlo de una manera tranquila con los gremios, con la academia, con la ciudadanía. Creo que es elemental. Obviamente nuestro sistema económico, cómo lo tenemos planteado, creo que es también otro tema muy importante de análisis, y ahí es el punto clave para uno entregar propuestas reales a la ciudadanía y decir, esta es la opción. La reforma al campo, el campo colombiano tiene una oportunidad grandísima. Nosotros tenemos una oportunidad de convertirnos en la despensa agrícola más grande del mundo, con casi 15 millones de hectáreas para producir, que están listas. ¿Qué hay que hacer? Invertir recursos, tecnología y estrategia de comercialización. Pero yo creo que hay un punto elementario. Nosotros tenemos que tener la capacidad de llegarle a todos los colombianos a decirles, este no es un país donde no hay nada, porque ese es el discurso de la izquierda, es que aquí no hay nada, aquí todo se lo han robado, este es un país fracasado. Incluso llegan a decir que es una dictadura. Por eso, que no hay democracia, allá iba, aquí no hay democracia, acá no hay libertad. Al contrario, hay que mostrarles la película completa, Pedro, porque hay una realidad, y es que ellos le muestran la foto, pero no ven la película. Y eso es elemental. Y tiene que ser un discurso tranquilo, pero también un discurso de esperanza. Y nosotros tenemos la oportunidad como país, de todo el hemisferio, como muy bien lo dices, de toda la región, en convertirnos en ese punto o en ese eje fundamental de inversión extranjera, porque ¿para dónde se van a ir? Desafortunadamente, ¿para dónde? Para Venezuela, para Chile, para Perú, para Uruguay, para México, para Argentina. No tienen. Las inversiones deben llegar acá a Colombia, porque desafortunadamente todos los países que acabo de mencionar, hoy su democracia está completamente en riesgo, por no decir que prácticamente la están poniendo en jaque mate. Y lo otro elemental es todos unidos con Federico Gutiérrez, y esto no es de partidos, Pedro, esto es de proyecto, de país, una campaña de esperanza, una campaña de unidad, una campaña propositiva, una campaña de no agravios, pero sí mostrando la realidad del país de lo que es Gustavo Petro. Es que la diferencia entre Gustavo Petro y Federico es que Federico siempre ha optado por el camino de la democracia para llegar al poder, y él ha optado por el camino de las armas para llegar al poder. Y también hay otro tema fundamental, es nosotros qué vamos a hacer con el problema de las drogas. El presidente Uribe le entrega el gobierno a Santos con casi 48.000 hectáreas de coca, y Juan Manuel Santos, que se encarga de montar un complot con las FARC para llevarlos al Congreso de la República, para otorgarles una justicia especial para ellos, un tribunal diseñado por ellos y para ellos y administrado por ellos, le entrega a Iván Duque un país con 200.000 hectáreas de coca. Y la coca es el combustible de los bandidos. Es el combustible de los bandidos, indudablemente. Entonces tenemos muchos retos como país, tenemos muchos retos para salvar la democracia y para salvar la libertad. Lo más importante es la libertad. Si usted tiene libertad, tiene absolutamente todo. Pero un tema elemental, Pedro, que tenemos que decirle a los colombianos es reformar la justicia, porque en Colombia hoy la justicia no está operando. No, muy importante el tema de la justicia, porque todos sabemos que estos grupos operan desde la impunidad y buscan siempre la impunidad, porque bueno, es parte de su naturaleza, ¿no? Y además, este tema de la paz, que siempre ha sido tan controvertido, todos sabemos que primero no va a haber paz sostenible en Colombia mientras no haya democracia en Venezuela. No es posible, porque al final todo lo que se intente para pacificar Colombia terminará, todos esos grupos supuestamente desmovilizados terminarán acogidos por un régimen como el venezolano, que les da territorio, armas, dinero, documentación, para que desde este territorio atenten contra Colombia. Entonces no puede haber paz en Colombia mientras no exista libertad y democracia en Venezuela, y eso está claro. O sea, eso se alimentan ambas dinámicas. Pero además, ese tema de haber intentado supuestamente aplacar a la FARC y a la guerrilla, llevándola al Congreso con la excusa de que iban a salir del monte, y terminaron en el monte y en el Congreso. Es decir, con dos caras, con dos facetas que son antagónicas, pero que además utilizan
pues para los fines que ya conocemos. Están desestabilizando desde la frontera, sabemos lo que está ocurriendo y es muy peligroso esto. Congresista, ya nos quedan pocos minutos, pero además de, por supuesto, también reconocerle, porque usted no solo es una figura que tiene mucho que decir, que lo dice abiertamente en la política nacional, sino que obviamente en Antioquia, que es su nicho político, su comunidad política, donde allá fue además, donde ha tenido tanto apoyo de la gente, ¿no? Esa visión, ¿no? A mí me sorprende mucho el antioqueño, la claridad que tiene frente a este tipo de cosas. Es decir, saben perfectamente, como bien usted decía, que sin libertad no hay nada, ¿no? Y eso creo que también es lo que la gente identifica. La gente identifica cuando hay, como dice usted, un proyecto alternativo, cuando hay una opción real que le garantiza la libertad, cuando hay resultados, cuando hay todo eso. Entonces, en función de eso, pero además de cara a los venezolanos que están en Colombia, que hoy son una fuerza, muchos de ellos votan, pero además son una fuerza de opinión pública, donde ya esto no es un asunto de decir ni siquiera, miren cómo está Venezuela y mira lo que llegó, ya todos lo saben. Es un asunto de que del venezolano que está en Colombia le diga al colombiano en Colombia, le diga, mira, yo quiero que este país que me recibió como mi segundo país y que se ha convertido en el mío mientras no tengo país, le siga yendo bien y le vaya mejor. Yo no quiero que Colombia se convierta en una nueva puerta de salida para mí ni para tantos. ¿Cuál es ese mensaje para esos venezolanos y para esos colombianos que hoy pueden escuchar en esos venezolanos el testimonio, ya no tanto de haber tenido que salir de Venezuela, porque todos sabemos lo que pasó en este país, sino de lo que no quieren que le pase a Colombia? Pues yo creo que a los venezolanos en nuestro país los hemos recibido con los brazos abiertos. En su mayoría todos han venido a buscar oportunidades, desafortunadamente unos pocos a hacer cosas indebidas, que creo que eso pasa en toda la sociedad, ¿cierto? No, en toda la sociedad hay gente buena y hay gente mala, pues, que les gusta hacer bobadas. Pero a los venezolanos les digo algo y es: ayúdenos a salvar la libertad. O sea, no permitan que en nuestro país, donde ustedes llegaron y encontraron oportunidades, ocurra lo que pasó en su país. Y no tengan que irse de nuestro país por lo mismo que les toca salir de su tierra, donde nacieron, donde está su sangre, donde están sus raíces. Y a los colombianos, yo les digo a los colombianos que sean más sensatos y que vayan a las urnas despojados de prevenciones, de odio, y que quizás el rechazo a una persona o a un partido político no los lleve a entregarle el país a un señor como Gustavo Petro, que está promoviendo un cambio con los mismos que siempre que han estado gobernando. Es que Roy Barreras y Benedetti fueron uribistas, santistas, duquistas y ya son petristas. Son realmente unos tipos que se mueven políticamente de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo creo que los colombianos hay que llamarlos a la sensatez para que vayan a las urnas informados, que sean muy sensatos y que piensen en la libertad de nuestro país. Eso es lo elemental. Salvemos toda la libertad. Así es, así es. Y bueno, desde ya, además, desearles, por supuesto, mucho éxito en ese camino, pero además decirles que los acompañamos. Estamos Gracias, con ustedes, vamos a hacer todo lo que podamos hacer a nuestro alcance para acompañarlos, para despertar conciencias, para reforzar las conciencias de quienes ya saben lo que hay que hacer y que hay que continuar con mucha fuerza y disciplina en estos días, que ahora es que viene lo complejo, ahora es que vamos a ver el populismo desatado, ahora es que vamos a ver los discursos desatados. Apenas recién hace 2 días vimos un debate donde, bueno, quedó en evidencia quién es el señor Petro, pero claramente hay que seguir luchando. Cuentan con los venezolanos que estamos dando la lucha, que entendemos el riesgo que se cierre sobre Colombia. Sabemos lo importante de que Colombia hoy se convierta en un bastión a favor de la libertad y la democracia, porque la región, como bien usted decía, se está complicando, la región se está tiñendo de rojo otra vez, y preservar a Colombia democrática, libre y como referencia ante el mundo será crucial para nuestro proceso de liberación en Venezuela, pero además para entender que este riesgo es enorme. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, congresista, y gracias por su lucha. Seguimos en contacto, esta es su casa siempre. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación y un abrazo fraterno para todos los venezolanos en Venezuela y en el mundo entero, y ayúdenos a salvar la libertad. Eso es elemental, son fundamentales para que nos ayuden a salvar la libertad
al igual que los chilenos, los peruanos y los cubanos que hoy están reclamando libertad. Un feliz día. Así es, gracias, congresista. Bien, amigos, y con esta entrevista y esta conversación llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Conversamos con el congresista Juan Espinal, representante ante la Cámara del Congreso de Colombia por el Partido Centro Democrático. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes